Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo y el día de hoy quiero hacerte una pregunta. Quiero que te cuestiones acerca de las verdaderas razones por las que México está en la situación que actualmente se encuentra. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Con quién deslindamos la responsabilidad? ¿La tiene el gobierno corrupto? ¿El pueblo ignorante? ¿O el gobierno corrupto que ha incentivado al pueblo a ser ignorante? ¿Cuánto tiempo llevamos atascados en este agujero del que no hemos podido salir? Del que no hemos podido salir porque los burócratas no han hecho nada más que abusar del poder que se les ha confiado. Han violentado de tantas maneras y por tanto tiempo la integridad de los mexicanos que simplemente llegamos al punto de hacernos de la vista gorda e ignorar los problemas que enfrenta México. Pero debemos considerar algo crucial. Nosotros también somos responsables de lo que pasa. ¿Y por qué es eso? Eso es porque, como gobernados, como el pueblo, no hemos aprendido a exigirle rendición de cuentas a este gobierno de manera asertiva. Y esto es un problema, esto es un gran problema. Los mexicanos hemos sido adoctrinados indirectamente a través de distintos medios para no ser capaces de asimilar la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Literalmente el gobierno se ha esforzado en convertirnos en personas ignorantes que no sean capaces de discernir lo que ellos están haciendo mal y lo que está mal en nuestro país. Y pues esto les ha dado ruta libre para hacer de nuestra nación su fuente interminable de riqueza. Y hoy les quiero hablar de un tema que en mi opinión involucra a todos los mexicanos. Y esta es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La construcción de un nuevo aeropuerto en la capital causó un desastre en México. Debía ponerse en marcha un proyecto complejo y a gran escala, pero la historia se repitió. La falta de organización, los actos de corrupción, así como el choque de corrientes políticas y económicas causaron que esta obra pasara de ser un proyecto prometedor a convertirse en un asunto mediocremente politizado. El gobierno de Enrique Peña Nieto aprobó e inició esta obra en septiembre del año 2015 y se materializó para responder a la necesidad que tenía la Ciudad de México de una terminal aérea con mayor capacidad. Algo que debemos saber es que Ciudad de México es la ciudad en América Latina con mayor número de conexiones aéreas. Las condiciones del suelo fue la polémica que lo inició todo. Se especuló que el terreno sobre el que se construía el aeropuerto no era el adecuado. Esto con el argumento de que es ahí donde antiguamente se encontraba el lago de Texcoco. Esto es cierto, y además provoca que los niveles freáticos del área sean bastante altos. ¿Qué quiere decir esto? Hay agua en el subsuelo de la zona y esto provoca que la plataforma sobre la que se va a construir el aeropuerto sí sea inestable. Pero estos problemas se les puede dar solución gracias a avances hechos en ciencias como la geotecnia y la topografía, por lo que el proyecto es viable y las condiciones del suelo no son problemas indecidibles. Las opiniones, argumentos y estudios de personas con autoridad en el tema, además de organismos internacionales, demuestran que estábamos ante un plan totalmente factible. Federico Patiño Márquez, quien es el director del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México y además lideraba el proyecto del aeropuerto de Texcoco, afirmó en el año 2018 que se hicieron una gran cantidad de estudios por gente especializada, contaron con la participación de ingenieros mexicanos, además de organismos de aviación internacionales como lo son MITRE y OASI. Todas estas partes colaboraron para determinar cuál era la opción más viable. Se examinaron varias alternativas como Zumpango, la ampliación del actual aeropuerto, Tizayuca, se estudió Santa Lucía y siempre la mejor opción fue Texcoco. Patiño argumenta que se recurrió a la asesoría de Netherlands Airport Consultants, una firma que da consultoría para la construcción de aeropuertos, que ha colaborado en más de 400 proyectos alrededor del mundo, que además ha coordinado con éxito planes de construcción en suelos más complejos que el de Texcoco. En una entrevista, Javier Jiménez Espriu, ingeniero mexicano, enemigo del proyecto en Texcoco, simpatizante de la idea de Santa Lucía y quien en ese momento era el postulado de Andrés Manuel López Obrador para ser secretario de Comunicaciones y Transportes en su administración, fue cuestionado sobre qué persona o instituciones avalaban el proyecto de Santa Lucía. A esto declaró que tenían el respaldo de un grupo de técnicos en el área de mecánica de suelos. Igualmente mencionó que cuenta con la ayuda de personas conocedoras del tema de espacios aéreos, pero no hace mención de ninguna en específico. Fue en octubre del mismo 2018 que la historia se volvió a repetir, y el avance de México era frenado una vez más. Siendo AMLO el presidente electo, declaró que cancelaría el aeropuerto por considerarlo un proyecto inviable, y en su lugar reacondicionaría la base aérea de Santa Lucía para convertirla en un nuevo aeropuerto de uso comercial.
proyecto que no tendría ni de cerca la misma capacidad que el proyecto de Texcoco. El presidente electo, sin haber en ese momento entrado en su mandato, celebró una consulta popular. Él estableció que la decisión de cancelar o no el proyecto sería de los mexicanos. Y aquí quiero agregar algo. Estoy más a favor que nadie de la participación ciudadana en las decisiones que dictarán el futuro de México, pero creo íntegramente que una decisión de esta magnitud no debía haberse confiado al voto democrático del pueblo, sino a expertos que tuvieran los estudios y conocimientos necesarios para llegar a un consenso cabal. Finalmente, en enero de 2019, ya iniciado el gobierno de AMLO, el proyecto se canceló definitivamente. Se estima que esta decisión costó lo equivalente a construir 4 aeropuertos de Santa Lucía. Quiero concluir esto. Los mexicanos, así como el sector aeronáutico en México, pagaron las consecuencias por las malas decisiones de un gobierno que claramente no contempla las necesidades reales del país. AMLO decidió modificar una base aérea militar y movilizar a familias de sus hogares para convertirlo en un aeródromo de uso mixto que en poco tiempo va a sobrepasar su capacidad. Una vez más, y para la no sorpresa de nadie, quedó al descubierto la negligencia del gabinete actual. Este hecho es solo una evidencia más de la precaria situación a la que México se encamina conforme el actual presidente desarrolla su mandato. De mi parte es todo. Gracias.